amigos, mi nombre es Mónica de la Universidad para la Familia y en esta ocasión hablaremos acerca de ¿qué es la sexualidad humana? Cada ser humano es una unidad personal sexual de espíritu y cuerpo y cada ser en su existencia concreta es hombre o mujer. La sexualidad humana comparte con la sexualidad de los mamíferos algunos rasgos importantes: el desarrollo del sexo cromosómico, gonádico, morfológico, fenotípico, que tiene como fin natural la reproducción y propone a la especie tareas diferenciadas para facilitar la supervivencia humana que proviene de sus cualidades naturales. Para descubrir que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano, hay que considerar los siguientes niveles de la sexualidad humana: cromosómica, gonádica, morfológica, sociocultural o educacional, fenotípica y psíquica. Si un ser humano tiene 44 cromosomas más 2 cromosomas sexuales X, es de sexo femenino. Si posee 44 cromosomas más un cromosoma X y otro Y, es de sexo masculino. Los 46 cromosomas están ajustados de 2 en 2, formando así 23 parejas. Los órganos genitales internos masculinos son los conductos seminales, las vesículas seminales, la próstata, la uretra, mientras que se consideran órganos genitales externos el pene y el escroto. En la mujer son órganos genitales internos las trompas, el útero y la vagina, y órganos genitales externos los labios mayores y menores. Este aspecto de la sexualidad se llama sexo sociocultural o sexo de educación, porque ayuda a concordar armoniosamente el sexo genético, gonádico, morfológico y de educación o social, lo que hará que el niño se desarrolle precozmente dentro del primer año de vida. Su identificación consigo mismo como varón o hembra. Mientras que la identidad sexual se establece rápidamente desde la primera infancia, las tendencias sexuales se manifiestan de manera clara en la pubertad. La identidad sexual se produce cuando uno descubre la relación adecuada que ha de existir entre la realidad objetiva de su cuerpo sexuado y la vivencia subjetiva de su sexualidad. Si uno es mujer, percibe su identidad como mujer; si es hombre, como hombre. Siendo el ser humano un ser social, no solo se identifica consigo mismo y con su sexo, sino que otros le identifican por su sexualidad. Cuando uno se encuentra con otro ser humano, la primera constatación que hace casi sin pensar es acerca de la sexualidad del otro e intuitivamente adapta su manera de comportarse según sea hombre o mujer. Como mujer o como hombre, aprende a relacionarse y amar a los demás. El siguiente argumento es de la presencia del componente sexual en todos los niveles del ser humano. Si un individuo tiene 44 cromosomas más 2 cromosomas sexuales X, es de sexo femenino. Si posee 44 cromosomas más un cromosoma X y otro Y, es de sexo masculino. Los 46 cromosomas están emparejados de 2 en 2, formando así 23 parejas. En torno a la sexta semana de la vida intrauterina, el embrión posee una gonada todavía indiferenciada que es capaz de transformarse en testículo u ovario. Si en su patrimonio genético se halla el cromosoma Y, es decir, el individuo es genéticamente varón, la zona central de la gonada se desarrolla diferenciándose en testículo, que empezará muy pronto a producir hormonas masculinas llamadas andrógenos. Cuando falta el cromosoma Y, que se encuentra al final de este cromosoma, el individuo es genéticamente mujer y desarrollará la parte externa de la gonada, que se diferenciará en ovario y se poblará de un número enorme de folículos llamados primordiales, cada uno de los cuales contiene una célula huevo. Los órganos genitales internos masculinos son los conductos seminales, las vesículas seminales, la próstata, la uretra, mientras que se consideran órganos genitales externos el pene y el escroto.
En la mujer son los órganos genitales internos, las trompas, el útero y la vagina, y órganos genitales externos, los labios mayores y menores. En torno a la 8ª semana de la vida intrauterina, los órganos genitales internos y externos del embrión están todavía indiferenciados. Si está presente el testículo, gracias a los andrógenos producidos por él, los genitales se desarrollan en sentido masculino. Si no está presente el testículo, el desarrollo de los genitales se operará en cambio en sentido femenino. Aparte de la estructura de los genitales externos, que ya en el nacimiento nos permiten distinguir un niño de una niña, el resto de los caracteres sexuales determinados por la diferenciación de las gónadas y de los genitales internos y externos se observan claramente en el momento de la pubertad. Muchos padres se preguntan sobre el sexo de su bebé apenas se enteran que están esperando. El proceso biológico que ocurre antes de que puedas decir si es un niño o una niña es complicado. Aquí te mostramos algunos preliminares sobre el sexo del bebé. Los seres humanos tenemos un par de cromosomas que determinan el sexo. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen X e Y. La presencia o ausencia del cromosoma Y determina el sexo del bebé. Como las mujeres solo tienen 2 cromosomas X, sus óvulos solo tienen cromosomas X. En cambio, los hombres tienen X e Y, de manera que su esperma tiene uno de los 2 cromosomas que determina el sexo. Dependiendo del cromosoma que fecunde el óvulo, este dictará el sexo del bebé. Esto significa que el padre, aunque no pueda controlar qué cromosoma llega primero, es quien determina el sexo. Los seres humanos tenemos cerca de 25.000 genes. Sin embargo, solo un gen localizado en el cromosoma Y, el gen SRY, se requiere para el desarrollo de un varón. ¿Cómo puede un gen entre tantos determinar que tu bebé sea hombre? Una explicación simple es que este gen activa otros genes masculinos. Sin él, los genes femeninos son los que se activan. Los órganos internos y externos de niños y niñas son desarrollados a partir del mismo plano corporal básico, pero desde el nacimiento puedes claramente distinguir ambos sexos con solo una mirada. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hormonas masculinas y femeninas generaron la gónada embriónica y 2 series de canales que formaron estructuras femeninas o masculinas. El proceso empieza en la 7ª semana. Si un cromosoma Y está presente, el SRY se activa, enviando señales para la producción de la hormona masculina testosterona y el desarrollo de las gónadas embriónicas en testículos. El falo se convierte en pene y la piel alrededor forma el escroto. Si no hay cromosoma Y, tendrás una niña. Los ovarios se forman y producen la hormona femenina estrógeno. El falo deja de crecer formando el clítoris y la piel alrededor forma la vagina. Todo se inicia al final del primer trimestre, aunque solo sabrás si es un niño o una niña hasta el ultrasonido de la semana 16. El siguiente argumento es de la ética. Todos los actos sexuales tienen una connotación ética buena o mala. La sexualidad humana es una dimensión fundamental del ser humano, íntimamente ligada a la experiencia ética, que es la forma propia del ser humano, que la diferencia de cualquier otro ser del universo, su característica definitoria. El comportamiento sexual ha sido siempre calificado desde una normativa ética, cualquiera que sea la cultura que lo estudie. A pesar de los muy variados intentos de liberación sexual, la sujeción de la sexualidad humana a una norma ética ha sido un hecho incontrovertible en todas las culturas de todos los tiempos donde se ha estudiado el comportamiento humano. Otro argumento es por la experiencia universal de la intimidad humana que custodia la interioridad.
Este sentimiento natural de pudor demuestra instintivamente el cuerpo humano, revela una intimidad. La tendencia espontánea a proteger la intimidad de miradas extrañas también afecta al cuerpo. La sexualidad se experimenta como algo ligado a la interioridad, como algo por lo tanto muy valioso. En todas las culturas existen diferentes formas de cuidar el pudor. Aún en las tribus más lejanas a la civilización occidental, en las que se muestra hombre y mujer casi desnudos, el pudor se manifiesta por el cuidado de miradas, posturas y lugares particulares designados para expresiones de la intimidad de la persona. El nudismo completo no es algo natural, porque supone la renuncia a la intimidad que es custodiada de su interioridad. Al negar la intimidad humana, conduce a convertir el cuerpo en un algo y no reconoce a alguien. Otro argumento está basado en la identificación personal. La identidad sexual no se adquiere en el vacío, no es algo que se lleve bajo el brazo, ni tampoco algo caído del cielo, con lo que la persona se encuentra. No existe identidad personal sin identidad sexual. Este conocimiento personal se apoya en el dato primario de la propia sexualidad. Por lo tanto, la sexualidad humana es una dimensión fundamental para la definición humana. Otro argumento es de la relacionalidad. El ser humano necesita relacionarse con otros seres humanos. Si la diferencia sexual no fuese esencial en la definición del ser humano, la relación con el otro se instauraría independientemente de ella. Esta libertad interior es la que nos permite hablar de la dignidad del ser humano y desde ella cada uno es fuente de su actuar. De ella brotan los derechos a la libertad de expresión, al derecho a la libre discusión en la búsqueda de la verdad, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a vivir según las propias convicciones éticas o al proyecto vital que uno elija. El argumento que explica la relación entre la sexualidad y cultura. Como ya se ha explicado en el principio de identidad, el ser humano es el único que puede elegir sus propios fines, es decir, es un ser libre e inteligente. Puede elegir entre el ejercicio de actos sexuales, pero no puede elegir acerca de su identidad sexual. Es normal que haya influencias culturales que afecten el proceso de la identificación con la propia sexualidad que viven el niño y el adolescente. Pero el constatar que haya cierta influencia no supone que el sujeto quede determinado por ella. Además, esta influencia que se da en un ser que ya está definido como hombre o mujer. Argumento desde la comparación de varias antropologías. El concepto de ser humano varía según el concepto de sexualidad que se tiene. Como uno entiende la sexualidad, así entiende al ser humano. Freud consideró que la sexualidad humana era la explicación de todo comportamiento humano, siendo su única motivación. Su antropología explica al ser humano polarizado por el elemento sexual como única explicación de su acto sexual. Su ética no podría explicar actos diferenciados como la piedad, la ayuda al desvalido, el cuidado de un enfermo, etc. Argumento desde la perspectiva psicológica. El rechazo de la sexualidad es también el rechazo del cuerpo. Por ejemplo, las personas que sufren tendencias homosexuales suelen dañarse a sí mismas con mucho más frecuencia que las personas que no sufren las mismas tendencias. La homosexualidad suele iniciar en un rechazo de otra persona modelo o rechazo de un grupo social que afecta a la persona que sufre la tendencia a la homosexualidad y le lleva al rechazo de su propio ser. La sexualidad vivida desde el amor ayuda a la integración de la persona.